Bienvenidos adentro de mi propia mente. Esta historia no es una simple leyenda urbana. Es un hecho documentado, trágico y profundamente oscuro. Un crimen sin castigo, una misa convertida en escena de muerte y un silencio que aún pesa sobre el altar mayor de la Catedral de Quito. Este es el caso del obispo que fue asesinado frente a Dios. Quito, 30 de marzo de 1877, Viernes Santo. La ciudad estaba en completo recogimiento. Las campanas no repicaban, las calles lucían vacías y grises. El aroma del incienso flotaba en el aire frío de la mañana. En la Catedral Metropolitana, como cada año, la misa del mediodía reunía a cientos de fieles. Era el momento más solemne de la Semana Santa. Todos los ojos estaban puestos en el altar y todas las almas en silencio profundo. Presidiendo la ceremonia, el arzobispo José Ignacio Checa y Barba. Una figura imponente, respetada, temida incluso por algunos. Conservador en tiempos de agitación liberal, defensor acérrimo de la fe frente al avance de las ideas revolucionarias. Pero lo que nadie sabía era que esa misa sería su última. A mitad del acto litúrgico, cuando el arzobispo elevó el cáliz para consagrar el vino en sangre de Cristo, ocurrió lo impensable. Bebió un pequeño sorbo, como de costumbre, guardó unos segundos de silencio, y entonces se tambaleó. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus manos soltaron el cáliz, sus labios se contrajeron en un gesto de horror. Cayó al suelo, convulsionando. Los asistentes pensaron que era un ataque repentino, pero en minutos el arzobispo estaba muerto. Murió frente al altar, frente a Dios, frente al pueblo. La autopsia confirmó lo que los susurros ya temían. El cáliz había sido envenenado con estricnina, un veneno amargo, letal, casi imposible de rastrear sin técnicas modernas. El vino de consagrar, sagrado en la liturgia católica, había sido convertido en un arma mortal. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo entró el veneno al cáliz? ¿Dónde estaba el culpable? El escándalo fue mayúsculo. El gobierno liberal de entonces, liderado por Ignacio de Veintemilla, fue inmediatamente señalado. El clero y los fieles más conservadores hablaban de un acto de profanación infernal. Los liberales, en cambio, decían que el arzobispo era símbolo de opresión y oscurantismo. Nunca se encontró al autor. Nadie fue condenado. Y como en los peores cuentos, el crimen quedó impune. Pero eso no fue lo más inquietante, porque la figura del arzobispo Checa no era cualquier figura política o religiosa. Había nacido en Quito, estudió teología y filosofía y fue nombrado obispo en una época de caos político. Se enfrentó de manera frontal al liberalismo radical que buscaba separar a la Iglesia del poder estatal. Fue acusado de esconder fondos, de manipular al clero y hasta de ordenar excomuniones para políticos. Pero también se dice que fue un hombre piadoso, austero y generoso con los pobres. Un hombre dividido entre el poder y la fe, y eso quizá lo hizo blanco perfecto. Desde entonces, muchas cosas extrañas comenzaron a suceder en la catedral. Sacristanes que abandonaron su puesto, asegurando que durante la Semana Santa sentían una presencia helada junto al altar. Monjas que aseguraban ver una sombra arrodillada junto al cáliz, repitiendo la misa en completo silencio. Un fiel que juró ver a un sacerdote celebrando misa con una capa blanca manchada de rojo, que luego desapareció ante sus ojos. En 1933, un historiador quiteño de apellido Mera descubrió un manuscrito en la biblioteca del convento de San Agustín. El documento, escrito por un monje testigo de la muerte, decía: fue un sacrificio, no humano, sino espiritual. Alguien quiso matar la fe, pero no mataron al hombre, sino despertaron su alma. Y ahora él permanece, para recordarnos que no se puede profanar lo divino sin consecuencias. Ese manuscrito fue retirado de circulación por orden del arzobispado pocos días después. En 1975, durante una restauración del altar mayor, 2 trabajadores aseguraron haber encontrado dentro de un compartimento oculto del retablo un pequeño recipiente con líquido seco y una etiqueta que decía Corpus Veneni. Se pidió silencio inmediato. Uno de los obreros, años después, confesó en una entrevista radial que tuvo sueños extraños durante semanas. Veía al arzobispo levantarse del ataúd y pronunciar una misa con todos los fieles arrodillados, con las caras vacías, sin ojos, sin alma. Hoy, en cada Viernes Santo, hay quienes aseguran que a las 12:03 de la tarde una brisa helada recorre el interior de la catedral. El cáliz de oro, que permanece guardado en lo más profundo del tesoro eclesiástico, nunca volvió a ser usado. Algunos dicen que está maldito, otros que aún guarda restos del veneno. En 2022,
Un grupo de investigadores paranormales intentó recrear simbólicamente la misa de 1877 a puertas cerradas. Usaron cálices idénticos, leyeron las escrituras tal como se hizo ese día y colocaron una figura de cera del arzobispo en el altar. A mitad de la grabación, las cámaras fallaron. El audio se corrompió y al reproducir lo capturado, una voz grave susurraba en latín: Hoc est corpus meum, sed non pro vobis. Este es mi cuerpo, pero no por ustedes. ¿Fue un crimen político, una venganza desde dentro del clero, o fue un sacrificio ritual disfrazado de conspiración? El alma del arzobispo sigue atrapada en el altar. El verdadero asesino vivió impune toda su vida. ¿Hubo más cómplices dentro de la iglesia? O quizás este asesinato fue solo el primer paso de un plan mayor, aún en marcha. Déjalo en los comentarios. Y recuerda, no todo lo que ocurre dentro de una iglesia es sagrado. A veces también se celebran misas para el diablo. Suscríbete para más historias reales y paranormales de Ecuador y el mundo. Esto fue Dentro de mi propia mente. Hasta la próxima, si es que aún puedes dormir.